Viene, déjeme bajar más sillas. Vamos a reacomodarnos. Vamos a reacomodarnos, por favor. Sí, bien. No, está bien, sí, más bien está. Sí, si quieres, cámbiate. Que estaba la hermana, la hija estaba la hija de. Ahí viene para el baño. Está bien. Ella viene la hermana Lucita. Pues no, está bien, no está bien la hermana Lucita con. Sí. Ay, hermana. Buenos días. Pasa. A ver. Usted ocupa la silla, ¿verdad? Le pongo su silla ahí, hermano. Sí. ¿Se quiere sentar en otra silla? Ahí está bien. ¿Está bien, hermano? ¿Quiere sentarse? Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a dar una oración al Señor. Gracias, Padre Santo, te damos porque nos permites estar aquí, Señor, y te pedimos humildemente que bendiga, Señor, bendiga este culto, Señor, porque es un mensaje que tú nos das para que seamos instruidos cada día más y más, Padre. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, que abra este corazón que tenemos de piedra. Si está así, Señor, quebrántalo y danos ese corazón de carne que necesitamos, Señor. Y sabemos que necesitamos de ti todos los días, Padre, y nos ponemos en tus manos este mensaje, Señor, que tú me diste. Tú me diste este mensaje para el día de hoy, Señor, y me enseñaste muchas cosas que voy a mostrarles a mis hermanos aquí como congregación, Señor. Y pon ese discernimiento en los corazones de cada uno de nosotros para que entendamos y pongamos en práctica este mensaje del día de hoy, esta enseñanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Nuevamente. El día de hoy voy a hacer una prédica. Va a ser más práctica el día de hoy. Voy a repartir los voy a hacer un poquito más expositiva. Les voy a dar. Es un mapa de la región de lo que voy a instruir el día de hoy. No lo puede traer en la memoria porque no lo pude, pero aquí nos va a ayudar mucho en el pasaje que voy a dar el día de hoy. Es acerca del ministerio, del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Empezamos con el título de la prédica. El título de la prédica del día de hoy es Preparando el Camino. Y del tema que se va a hablar el día de hoy es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es llegar al final de la meta, o sea, llegar a nuestra meta final. Ese es el propósito, porque la enseñanza que va a haber el día de hoy, de eso trata. Entonces, yo les puse un mapa a cada uno, con el fin de que nos metamos en el círculo de donde inició nuestro Señor Jesucristo el ministerio. Su ministerio inició en el área de Galilea, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir. Ese mapa nos va a servir para ubicarnos bien y vamos a ver cómo el Señor, cómo empezó su ministerio.
Lo quise hacer porque ahí está el círculo de Galilea. Es donde nos vamos a enfocar. Bueno, la introducción es algo que ustedes lo han experimentado. Me refiero, todos lo hemos experimentado en cierta forma, pero hay unas personas que lo experimentan de otra forma, en ese sentido. El principio del Señor, el principio del ministerio del Señor, Él se prepara, por eso sí, preparando el camino. Se me olvida. Preparando el camino. Entonces, vemos como introducción, voy a poner de ejemplo a la maestra, a ella, a la hermana que tenemos aquí. ¿Por qué lo pongo como de ejemplo? Disculpen que los ponga de ejemplo, pero es que es algo que se necesita saber acerca de la introducción de nuestra vida. En la vida tenemos un propósito o meta, todos. Cuando nos damos cuenta de ello, se comienza uno a preparar para llevar a cabo ese camino. Iniciamos en tomar decisiones, dejando a un lado las distracciones y cosas que nos pueden estorbar. Ahorita les voy a decir por qué. Y cambiamos nuestra mirada en la nueva forma de vivir, que nos ayudará al trayecto para lograrlo. Esto es una muestra. Esto es en nuestra vida, pero en esta historia que les voy a contar es de Cristo. Se trata de nuestro Señor. Y miremos cómo se prepara el ministerio. Miremos cómo van. Miren, en la vida natural, ella entiende, y yo pienso que todos entendemos, pero de diferente manera. Cuando ustedes se pusieron en propósito de estudiar, ¿no hicieron a un lado muchas cosas para lograr a donde llegaron donde quieren? No tuvieron tentaciones, no tuvieron presiones de las personas o de los maestros o lo que sea. Porque así fue Jesús. Él también tuvo tentaciones, ya vimos. Él fue tentado. Ustedes cuando están estudiando, tienen, como dice, van a empezar su ministerio y van a ser forjados en la tentación, van a ser forjados en el hablar, van a ser instruidos en lo que ustedes buscaron. Pero para eso se tuvieron que preparar. O ni modo que digan que no se prepararon. Todos en esta vida, ustedes como profesionistas, se prepararon. Nosotros como seres humanos nos preparamos de otra manera. Unos se preparan para el hogar, otros se preparan para cada cosa que tenga el Señor, para su vida o su propósito que tiene la gente en la meta. Entonces veremos aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se preparó, cómo Él se fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, se fue a vivir a Galilea y allí empezó a instruirse para su ministerio. Y el ministerio no era como el de nosotros. El de nosotros no es comparado. El de él ya iba a dar su vida para librarnos a nosotros. Nosotros aquí buscamos, pues, en nuestro ministerio natural, pues, vivir con la familia bien, estar con sus hijos bien, y todo eso. Y en lo profesional, pues, prepararse para su carrera que tiene cada uno de las personas que se preparan para eso. Entonces, así también nosotros debemos tener esa disposición para prepararnos en el camino, para nuestro ministerio que haga, de aquí para adelante. De atrás ya no podemos, pero de aquí para adelante podemos iniciar a cambiar nuestra vida y ponernos en manos de Dios. Entonces esa es la introducción, ¿verdad? Ver cómo nuestro Señor Jesucristo, Él se da cuenta, como introducción, Él se da cuenta de que Juan fue preso. Entonces Él va a la región donde Él era Nazaret, pero se fue a Capernaum, por eso les daba yo el papel. Él pasa por Nazaret y se va a Capernaum, a la orilla del lago. Allí empieza su ministerio Él, y como introducción es esto, ¿verdad? Ahorita va a venir la explicación de cómo Él, que nos muestra en esa aplicación, cómo Él, el Señor, es
y cómo él empieza a ejecutar, y cómo él se nutre, y cómo él vive para cumplir la misión que tenía. Él tenía una misión grande, grande pues, la más grande de toda la historia, venir a dar su vida para que nosotros viviéramos, él morir por nosotros, y nosotros pues, aquí estamos, ¿verdad? Entonces vemos eso mental. Ahora la escritura, el mensaje va a estar en Mateo 4, del 12 al 25. Hoy es el punto que se va a tocar es el principio de su ministerio. ¿Cómo inició él? A los que tienen Reina Valera, así dice, ¿verdad? A los que tienen Reina Valera, dice que el ministerio de nuestro Señor, el principio del ministerio del Señor. Sí, Mateo 4, del 12 al 25. Los que tienen Reina Valera dice Jesús principia su ministerio. Eso dice en el título que tiene ahí. Pues sí, él inicia su ministerio. ¿Y cómo inicia su ministerio? Vemos en lo que les instruí, vemos cómo él viene no estaba ahí donde está ahorita, él viene desde el Jordán abajo, desde acá, de donde estaba con Juan, a las orillas del Jordán, pero como a 100 kilómetros abajo, como a 100 kilómetros de donde él estaba, y él va a su región donde él nació, donde él se dedicó y donde él trabajó. Bueno, vamos a dar lectura para poder empezar Dice la palabra de Dios, su santa palabra dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí termina. Si ustedes ven el mapa, como les instruí, como les dije, ven la región de Galilea, vemos a Siria al norte, vemos a Decápolis al sur, vemos a Judea más abajo, Samaria, Perea. Esa región de Neftalí y Zabulón, donde dice que Neftalí a Zabulón le iba a dar gran luz. Pues miren, eso fue para que se completara la profecía de Isaías. Cuando él va a Nazaret, cuando él va a su tierra,
hace una pequeña parada en Nazaret, pero pasa, nomás llega ahí y pasa y sigue a Capernaum. Ya en Capernaum, ahí da el principio, ahí empieza su ministerio. Y dice que llegó a Galilea, pero por un motivo. Dice que para que se cumpliesen las Escrituras. Dice para que se cumpliese la profecía que Isaías había dicho. Y ya vemos la profecía de Isaías, está en Isaías 9, 1 y 2. Si gustan, pueden buscarla, si no yo se los puedo leer con todo gusto, yo la tengo aquí a la mano. ¿Verdad? Entonces, vemos que luz le resplandeció, que el área de Galilea, toda esa área que ven en el mapa, ustedes esto que circula ahí, era un área de gentiles. Y la profecía dice eso, que esa tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, dice Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Ese pueblo, esa región, había unas tinieblas grandes, era un lugar más al fondo se ve, más abajo, se ve, no sé si se alcanza a distinguir el mar, sí, ve el mar Mediterráneo. Pero toda esa área era un área de puertos, más acá era un área de puertos y había comercio, pero había mucho gentil. Era una región sin luz del Señor. ¿Mande? Sí. Sí, ahí va a ser toda la región. El mar de Galilea. Lo demás estaba hablando era aquí, aquí por aquí era puerto, todo eso era una región, porque toda esa región era de él. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué vemos ahí? Que se cumple la promesa de 700 años antes. Isaías ya ha hecho esa profecía. 700 años antes de que Cristo viniera, Isaías tuvo él era el profeta de esos tiempos. ¿Quién va a poder? ¿Usted cree que uno va a poder hacer una profecía? De aquí a 700 años va a pasar esto, y vendrá esto, y vendrá esto otro. Por eso sabemos que esa profecía Dios se la puso a Isaías, y dice que fue cumplida cuando nuestro Señor fue y llegó a Capernaum, y dice que toda esa área le llegó gran luz. Dice, gran luz. Y dice que a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Llegó la luz a esa región. ¿Cómo llegó a nuestra vida la luz? También nuestra vida era así, también nuestra vida éramos gentiles y estábamos en tinieblas. Y al momento que llega Cristo a nuestra vida, a nuestra área, empezamos a ver la luz. Así como a ellos les resplandeció luz, también a nosotros nos resplandeció esa luz cuando Cristo vino a nuestra vida. Cuando Él tocó nuestro corazón y nos hizo resplandecer, estábamos muertos y con su palabra al oírla nos dio vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Un muerto no puede escuchar, pero Dios es poderoso y Dios permite que en vida hasta que tenemos nos haya penetrado esa palabra a esa muerte espiritual que teníamos. Ya un muerto, que está un difunto, no escucha, no habla, no contesta. Pero nosotros estábamos muertos espiritualmente, vivos en la carne, con nuestros sentidos, oír, hablar, ver, gustar, pero muertos espiritualmente. Y cuando el Señor, por su gracia, por su misericordia, nos llega esa luz, nos hace timbrar y dice uno, ¿qué estoy haciendo aquí? Híjole, estoy errado en mi vida, tengo que cambiar. Dice uno así, porque uno piensa que son sus fuerzas, pero no. Ella tuvo gracia con nosotros en ese instante. No sabemos cuándo, si alguien se acuerda que lo pueda decir, pero en lo mío, en lo personal, yo no me acuerdo cómo fue, ni cuándo fue. Lo que sé es que fue. Como el ciego dijo, yo lo que sé es que Él me regresó la vista y hasta ahí. Yo lo que sé que Él tocó mi corazón, no sé en qué momento, si fue un accidente o fue otra cosa, no supe en qué momento fue la transformación en mi vida. Y de ahí para adelante empiezo, no sé, cada quien, a lo mejor alguien tiene una memoria que diga, no, pues yo me acuerdo que este fue el punto y este fue el momento, pero en verdad, como hay tantas circunstancias en la vida que no sabe en qué momento fue el llamado que Él hizo y nosotros en qué momento fue cuando obedecimos.
Entonces, estamos obedeciendo, estamos aquí reuniéndonos porque creemos. De otra manera no estaríamos aquí. Si venimos aquí y no creemos, ¿de qué caso tiene venir? Pero si venimos es porque creemos en el que nos dio la vida, en que Jesús murió por nosotros y que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí, hermanos, no es otra cosa. Nos estamos alimentando aquí por la palabra que Dios nos da. Y yo les hice ilustrativo esto porque yo pienso que nos vamos a meter más en lo que nos va a enseñar el Señor enseguida. Entonces vemos que fue la profecía, que se llegó ahí para cumplir la profecía. Entonces vemos en el versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya ahí empieza él su ministerio. Según Mateo, el inicio del ministerio fue en Capernaum. Allí fue el inicio del ministerio de Jesús. Y donde también está, que él habla el arrepentimiento, también está en dos versículos que tengo aquí en la mano, en Mateo 3:2 y en Marcos 1:15. Se lo voy a leer o si lo quieren buscar como ustedes gusten. Pero estamos enfocándonos en lo que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice él, en Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2. Y también en Marcos 1:15 también dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces él empieza a predicar del arrepentimiento, de que el reino de los cielos, miren, cuando habla él del reino de los, voy a llegar enseguida más abajito, enseguida voy a llegar a ese punto. Pero él vino a mostrarse, a decir que nos arrepintamos. Está usando lo mismo que Juan el Bautista. Arrepéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que usó en Juan el Bautista las usa nuestro Señor Jesucristo. No es que le haya copiado a él, no. Al contrario. Juan, a él le habían dado un mandato y él cumplió, no sé si se acuerda, que dice él, y me dijo que cuando viera yo aquel que el Espíritu Santo se posaba en él, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hay un verso que dice así en Juan, enciende la de San Juan. Entonces, él estaba seguro que él era, ¿verdad? Y vemos después que tuvo dudas, pero bueno, no vamos a irnos a otro tema, a este. Entonces el principio de él es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego viene un punto importante, del 18 al 22. En la Biblia, del Marcos 4, 18 al 22. Lo que vamos a leer, que dice que él pasa, y dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿verdad? Primero vio a dos hermanos, a Simón, Pedro y Andrés. Dice que ellos echaban las redes en el mar, estaban trabajando, porque ellos eran pescadores, dice ahí. Y luego les hace un llamado el Señor. Les hace el llamado como a nosotros también nos toca que nos lo hagan. Les hace el llamado, dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mire, de hombres. Ellos eran unos maestros en la pesca, pero de peces. Ellos aventaban la red. Dice que las redes con sus plomos, yo no sé si alguien ha ido a pescar, pero las redes al momento de aventarlas se extienden y tienen unos plomos, tienen plomos abajo en las masas que le dicen, no, en las redes pues que ponen. Las ponen, las avientan y tienen plomos y hacen esto, se bajan y se van y se juntan abajo. Y lo que atraparon, ahí se queda, ¿verdad? Entonces, y como la jalan y los plomos se juntan, no se pueden salir los peces porque el pez es más grande, bueno, ¿verdad? Lo hacen y las agarran.
Entonces ellos eran diestros en la pesca. Pero miren qué curioso dice ahora el Señor. Los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿cómo diríamos a nosotros que nos dijeran? A ver, los voy a hacer pescadores de hombres. Pues va a decir, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a pescar a un hombre? No, yo los voy a enseñar. Yo los voy a enseñar ¿para qué? Para que hablen a la gente y vengan a la cruz. Vengan a Cristo. Ellos se dejaron llevar y miren lo que dicen enseguida. Dice, venid a mí, pues, dice, y luego dice, ellos entonces, fíjense, dejaron al instante las redes y le siguieron. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos ahí? La obediencia al llamado. Él llama a sus dos pescadores y ellos dejan todo. Dice que uno estaba con su, el que sigue dice, pero ellos eran pescadores y lo dejan. Vámonos al siguiente versículo, porque es una historia completa de los 5 versículos que hay. Entonces dice, pasando de allí, vio otros 2 hermanos, a Jacobo, hijos de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí termina del 18 al 22. Entonces, si vemos la narrativa que hay, por eso les di el papelito para que vieran cómo eran en esa área. Ellos eran pescadores y en esa área pues era muy buena, o sea, había mucho pez. Entonces, ellos dice que dejan las redes, dejan el arca y dejan a su padre. Entonces, vemos en lo que el Señor nos hace. A nosotros no nos pide el Señor que dejemos nuestra familia, que dejemos nuestra casa, que dejemos nada. Él lo que nos pide es que nosotros no es que dejemos las cosas, sino que seamos más allegados a Él, que hagamos todo esto natural a un lado y que valoremos más a nuestro Señor Jesucristo que a las cosas que hay en la tierra. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra profesión, no estoy diciendo que renunciemos, no. Por eso les digo que no, Él no nos llama a renunciar. Nos llama a que pongamos en primer lugar las cosas de Él y enseguida lo que somos. Y que practicar eso, lo que Él nos enseñó, ustedes como profesionistas, pues de ahí dependen ustedes, dependen en lo físico, dependen en lo material de su profesión, pero dependemos en lo natural, en lo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se dice que abandonen sus carreras por dejar a Cristo, no. Pongamos en primer lugar lo prioritario. Es nuestro Señor Jesucristo y lo demás viene por añadidura y lo demás será bendecido por Él. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo ellos atienden al llamado y dejan todo lo que tenían a sus manos. Entonces, pasando al siguiente versículo, a Mateo 4:23. Y dice ahí que él recorrió toda Galilea, el área de Galilea. Y esa área se puede decir que son unos 60 kilómetros a la redonda, se ve la manchita ahí, ¿verdad? Se ve grandecito. Ahí está Capernaum, Corazín, Genezaret, Magdala, Caná, Naín, Nazaret. Están ahí muchos, y al norte está Siria, al sureste está Decápolis, al sur está Samaria, más abajo es Judea. Entonces vemos y Perea a un lado. Vemos en el área de Galilea, vemos que su desempeño fue ahí. Dice él que llegó recorriendo Galilea enseñando, primer ministerio, enseñando en las sinagogas de ellos. Segundo, predicando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo. Ese es el ministerio de él que vino. Él vino en esa área enseñando en las sinagogas. ¿Qué enseñaba en las sinagogas? ¿Se acuerdan ustedes que él se paraba y leía el rollo de las Escrituras? Eso enseñaba, pero también enseñaba, dice aquí, que predicaba el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino era porque él les venía a enseñar que él es rey. Él es el rey de ese reino que les venía a mostrar. Él les iba a enseñar cómo llegar a ese reino y que él iba a ser el rey de todos ellos. En futuro, cuando él viniera ya a establecer su reino, iban a reinar con él. ¿Se acuerdan cuando está en la cruz y que están dos ladrones, uno izquierda y uno derecha? Uno le dice, sálvate si eres Dios, págate, sálvate, sálvate nosotros. El otro dice, ¿qué tú no entiendes? Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan? Él lo reconoció como su rey. Y eso era lo que vino Juan el Bautista a preparar, porque el reino de los cielos, ¿y quién era el rey de ese reino? Era Cristo. Entonces ellos tenían que preparar ese terreno, tenían que limpiarse de sus pecados, tenían que confesarse y bautizarse, porque ese reino ya venía, y Cristo lo vino a mostrar. Por eso ellos pensaron que él iba a ser el rey, iba a salvarlos de todo. No, Jesús le dijo a Poncio Pilatos, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de aquí, ¿verdad? Entonces, él viene y empieza a mostrar el reino. Allí habla del evangelio del reino. Ese evangelio del reino es este. Porque el otro evangelio, el evangelio de la gracia, el que tenemos nosotros, es por gracia. Esa gracia que nos da, y eso va a ser, dice que el reino, la diferencia que hay del reino de los cielos, del reino de los cielos al reino de la gracia, es que el reino de los cielos dice, prepárense y reciban al Mesías. Y el reino de la gracia dice, prepárense y reciban a Jesús. O sea, que es lo mismo, es el mismo evangelio, pero es lo que habla, eso es un comentarista lo que yo le hice comentario, ¿verdad? Entonces vemos que vino a predicar el reino, vino a enseñar en las sinagogas, y ¿se acuerdan que vino a sanar? En la sinagoga también sanó a personas. Él sanó, está en Mateo, permítame, ¿dónde está Marcos? Él cuando vino a sanar, habla de un lisiado que en la sinagoga le dijo que era sano. Él sanaba en la sinagoga y sanaba afuera. Él vino a predicar el reino afuera y en la sinagoga les explicaba. Y él dice que él venía y predicaba con autoridad. Entonces, cuando él empieza a predicar, él sale y les predica del reino de los cielos y les dice, miren, pues yo soy el rey, pero no les dice así, ¿verdad? Pero él viene a mostrarse como rey. Entonces cuando les hace la promesa a ellos, él, de que un día van a estar en su reino, que se preparen, porque él vino a dar ese mensaje. Y vemos enseguida el versículo 24. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si ven ahí todos los nombres que les doy aquí: Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Entonces vemos que esa fama, él cuando llega
a esos lugares y empieza a hacer milagros, la gente queda maravillada. Y por eso le traían todos esos enfermos. Dice que desde Siria le traían endemoniados, atormentados, lunáticos, paralíticos. Yo estuve observando lo que decía decían de los paralíticos, y en uno de ellos me puse a investigar qué es un lunático. Un lunático es un loco, ¿sí? Dice que es estar hondando en sí mismo y en su luna. Un lunático es una persona que está loca. Ahí los tenían como locos. Y también lo que hablaba de atormentados. Los que estaban atormentados de muchas enfermedades y estaban atormentados eran ejercidos por un demonio. Los atormentaba en cuestión ser ejercido por un demonio. Y el otro, el tormento es una tortura. Ahí habla de tormentos y atormentados. Bueno, los atormentados eran aquellos que tenían, ¿se acuerdan del Gadareno? Al Gadareno tenía una legión de demonios dentro de él. Una legión, no sé, serán 2,000 o más de 2,000 soldados, un ejemplo. Él tenía más de 2,000 demonios, imagínense si era una legión. Hay que investigar, no lo he investigado qué es una legión, cuánto equivale a una legión. Pero bueno, entonces él los libera, los sana. A los paralíticos, en la persona paralítica, uno piensa que, no piensa, está tiene paralizado está tullido, pero uno es tullido y el otro paralizado. Mire, el paralítico dice que no tiene fuersa en sus manos y tiene que ser ayudado por uno. Nosotros sabemos que la parálisis en lo natural está suelto y tiene que, esto es lo que él decía. Entonces la persona que es así, la llevan, a él se la llevaban para que fuera sanado. Ellos no se podían valer por sí solos. Así estamos nosotros también en nuestra vida. Estamos paralizados, estamos sueltos. Usted que no tenemos esa fortaleza y nos hace falta esa fortaleza del Señor. Nos hace falta porque nosotros en parte estamos lisiados en esa forma. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos caminar? ¿Por qué no podemos? En lo espiritual estoy hablando. Entonces podemos nosotros padecer de lisiamiento espiritual, de parálisis espiritual. Entonces el remedio está en que nosotros llevemos a nuestro Señor Jesucristo eso. Y necesitamos hacerlo porque Él es nuestro único socorro. Entonces había los que estaban angustiados. Los que están angustiados, esa aflicción o preocupación, presionados por alguna cosa. Todos ellos estaban presionados por lo del mal, por el mal que estaban. Entonces, Él vino a liberar, Él vino a hacer tantas cosas que vino. ¿Se acuerdan? En el principio de su ministerio, me voy a pasar a Lucas, pero enseguida Lucas lo vamos a ver más adelante. Pero ¿se acuerdan que en Lucas del 4:16, 4:15 lo voy a leer? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto? Me voy a pasar a la escritura, Lucas, capítulo 4. Porque él, cuando inició su ministerio, él tuvo allí es paralelo con lo que estamos leyendo, Desde el 16, Lucas 4:16, en adelante,
hasta el 22. Lo voy a leer hasta donde llegue el punto que es. Dice así: vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer conforme a su costumbre. Ahí fue donde empezó la enseñanza en las sinagogas. Entonces dice ahí: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice la importancia. ¿Cómo inicia su ministerio? ¿A qué venía él? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Él cómo fue a Galilea? Lleno del Espíritu. Porque él fue tentado, pero ya iba lleno del Espíritu. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas quiere decir buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién estaba todos atormentados? ¿Cómo estaban? ¿Cómo los tenía presos? Y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ahí empieza ya la recriminación para él. ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, júrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel, y los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapeta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual edificaba la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dice que nadie es acepto en su propia tierra de profeta. Él fue a hablar, pero su mismo pueblo, su misma familia lo rechazó. En otra escritura dice que sus mismos hermanos les dicen: eso que predicas aquí, eso que enseñas aquí, velo a hacerlo en Jerusalén. Porque ni ellos creían. Ellos creían en el ministerio que el Señor iba a hacer. Vemos entonces ahí, como con Lucas, cómo está el paralelo, que él enseñaba en las sinagogas, y el día que él se presentó para iniciar su ministerio, lo desecharon. Lo desecharon, lo hicieron a un lado y dicen: no creemos, vete, no queremos. Lo querían matar, porque les dijo que ya el Espíritu de Dios estaba sobre él y que él había venido a hacer ese ministerio. Ese es el ministerio que inició él. Enseguida, cuando vayamos avanzando, en Lucas vamos a ir viendo todos esos puntos, pero lo quería hacer porque es paralelo con ellos, va de la mano. Y la ilustración que les hice era para que vieran la región donde inició su ministerio. Entonces vemos claramente cómo el Señor tuvo que ser probado, ser preparado primero por el Espíritu Santo, fue llevado a la tentación, superó la tentación. Cuando se da cuenta que Juan el Bautista era preso, él se va a su región para empezar su ministerio, empieza su ministerio y se prepara con los apóstoles. Ahí en ese momento llamó a 4, pero también enseguidita se ve que llama a otros 3, ¿verdad? Bueno, vemos el pasaje
que llamó allí nada más en esa área 4. Los demás, puede que en otro evangelio nos diga que ya venían o que no venían, pero a los que yo vi que fueron llamados, llamó a 7 en ese momento. Ya más adelante ve que llama a los otros 11, a los otros 5 que faltan para completar su ministerio de 12. Y uno de ellos tenía que ser diablo. Es decir, no escogí yo a ustedes y entre ustedes escogí uno que es diablo. Entonces miren, él escogió pescadores. Escogió uno que era administrador de bienes, que era un recaudador de impuestos que no los querían. Llamó a este. Llama a Felipe, que es el evangelista. Este Felipe, cuando llaman a Felipe, él se encuentra a Natanael, pero Natanael es Bartolomé en el nombre actual. Esos son los 6, y Mateo 7, que los que fueron llamados. A los demás, ahorita de momento no he visto en qué momento se juntaron con él. Ya después habla que junta a los 12 y da los nombres de él. Pero vemos cómo él se preparó, eso es a lo que me refería. Él cómo se preparó para iniciar su ministerio, así como ustedes estudiaron para una profesión. Yo pienso que ustedes también fueron, si ustedes se asemejan con lo que pasó al Señor Jesucristo y lo ponen en la vida espiritual, yo pienso que en el momento que ustedes estaban ahí, a lo mejor no conocían de la palabra todavía, a lo mejor lo veían natural, pero ya después de que ustedes lograron lo que están, se pueden dar cuenta que hubo tentaciones, que hubo presiones, que hubo muchas cosas para poder lograr lo que hasta donde ahorita están y siguen caminando. Yo no pienso que me equivoque, yo pienso que ustedes supieron al momento de estar en la facultad o estuvieron en la rama de medicina o en la rama de los maestros, tuvieron que vivir experiencias amargas. ¿No fue así? ¿O estoy equivocado? ¿Tuvieron que vivir presiones? ¿Desánimos o no? Yo ya no quiero nada. Pero, ¿qué fue lo que los llevó a ustedes a salir adelante? ¿Por qué perseveraron? Porque les voy a explicar un momento. La perseverancia que ustedes tenían era porque ustedes tenían un propósito, una visión. ¿A dónde querían? Si no conocían de Dios, no sabrían, pero a lo mejor sus padres oraban por ustedes y ni cuenta se daban. Y si eran ya en el camino, pues ya tenían más claro qué propósito tenían. Ahora, lo que ustedes usan, lo usan para honra y gloria del Señor. Yo me fijé por el ejemplo que ella dio hoy, que ella se preocupa por ese niño, de sus padres, que son adictos. Y así como se preocupa, también veo que ella se preocupa por los enfermos. Ella también se preocupa. Tienen una preocupación porque ese fue el oficio que ellos quisieron seguir. Entonces, ¿qué hacen ellos con su ejemplo? Van a mostrar lo que son. Así nosotros, con nuestro ejemplo de vivir, vamos a demostrar quiénes somos. ¿Verdad? Ese es algo que Dios les da a cada uno de nosotros, nos da a cada uno de nosotros en diferentes sentidos. Entonces disculpen que los haya puesto como ejemplo, ¿verdad? Pero es que es algo natural. Porque el ser humano busca en esta vida un propósito, una meta. Y como estamos en tinieblas, a veces no entendemos nada y no tenemos propósito. Pocas personas que no conocen de Cristo, que no conocen de la vida cristiana, se enfocan por lo material. Hasta que llega la luz de Cristo y dicen, bueno, ya estoy aquí, ahora voy a usar lo que tengo aquí para honra y gloria de Él. Hermanos, pues, este fue el punto que traía el día de hoy. Y quería pues hacerles ver lo que era lo que decía del reino, lo de un comentarista. No del comentarista. El comentarista se llama William MacDonald. Y dice aquí acerca del Evangelio. Se los voy a leer porque está dentro de lo que estamos hablando. Es un comentario, pero yo veo que el comentario nos ayuda a cierta forma para enfocar un poquito más. Dice, el Evangelio se origina en la gracia de Dios.
Y donde está basado él en eso es en Efesios 2:8. Dice, esto significa que da la vida eterna gratuitamente a personas pecaminosas que no lo merecemos o que no lo merecen, ¿verdad? La base del Evangelio es la obra de Cristo en la cruz y está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Nuestro Salvador cumplió todas las demandas de la justicia divina, posibilitando que Dios justifique a los pecadores que creen. Él justifica al pecador que cree por medio del Evangelio. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvados mediante la obra de Cristo. ¿Creemos eso? Claro. Fíjense, aunque fuese a forma futura. Ellos creyeron, dice, ellos probablemente no sabían mucho acerca del Mesías, pero Dios sí lo sabía e imputó el valor de la obra de Cristo a la cuenta de ellos. Él les puso a los que creyeron, pero miren, va adelante. En un sentido fueron salvados, como dice aquí, a crédito. Yo uso la tarjeta de crédito, pago hasta el mes que entra, un ejemplo. Así ellos creyeron y el resultado iba a venir enseguida. También nosotros somos salvados por medio de la obra de Cristo. Pero en nuestro caso la obra ya fue consumada y en ellos no. En ellos era futuro. Entonces dice que el Evangelio es recibido solo por fe, Efesios 2:8. En el Antiguo Testamento las personas eran salvadas al creer aquello que Dios les había anunciado. Entonces ellos, al creer lo que los profetas decían, en ese momento cuando ellos creían que iba a venir un Mesías, y ellos creían lo que Dios mandaba, que decía que iba a haber, en ese momento ellos fueron salvados por la promesa a futuro, sin que ellos lo vieran, por fe. Dice, en esta época las personas son salvadas al creer, ahorita actualmente, en esta época que estamos viviendo, las personas son salvadas al creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo como el único camino de salvación. Primero de carta de Juan 5, del 11 al 13, está basado en eso que está explicando el comentarista. La última meta del Evangelio es el cielo. Nuestra única meta es llegar al Evangelio porque lleguemos al cielo. Al igual que sucedía en el Antiguo Testamento, y está en Hebreos 11, acerca de la fe, del 8 al 10 y del 14 al 16. Hay un solo Evangelio, dice, hay diferentes rasgos de Evangelio en diferentes épocas. Por ejemplo, hay un énfasis diferente entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia, es lo que yo les comentaba. Dice, el Evangelio del Reino decía, arrepentíos y recibid al Mesías. Entonces entraréis en su reino cuando sea establecido sobre la tierra. Y el Evangelio de la Gracia dice, arrepentíos y recibid a Cristo. Entonces seréis tomados arriba para encontrarnos con Él y estar en Él para siempre. Ese es el Evangelio de la Gracia. Que vamos a estar con Cristo cuando Él venga, nos vamos a ir a encontrar con Él en los cielos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces dice, fundamentalmente son el mismo Evangelio. Salvación por gracia por medio de la fe. Pero muestran que hay diferentes administraciones del Evangelio en conformidad a los propósitos dispensacionales de Dios. Había la dispensación de la gracia y estamos ahorita en la dispensación de la gracia. Y había la dispensación de los profetas y todo esto. Ahora lo último que menciona de todo esto, dice, cuando Jesús predicaba el Evangelio del Reino, estaba anunciando su venida como Rey de los judíos y explicando los términos de admisión a su reino. Sus milagros exhibían la naturaleza sana del reino. Entonces lo que les explicaba yo era eso. Quise hacer ese comentario para ver lo que dice del reino. Cómo era un reino y cómo es otro. El Evangelio es el mismo, pero es administrado por las dispensaciones que hay. El Evangelio, para los que creyeron antes de que viniera Jesús, fue que creyeron en los profetas lo que las promesas hacían, que iba a venir una luz, que iba a venir un Redentor. Entonces todo aquel que creyó en aquel tiempo de las profecías que iba a haber ese Redentor, ellos fueron salvos por Cristo. En el futuro, a crédito, como dice el comentarista. Hermanos, pues eso es el mensaje que traía para el día de hoy ustedes. Pero ahora vamos a ver la aplicación. Esto es importante.
es importante la aplicación. ¿Cómo aplicamos este pasaje en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Dice aquí, nuestro Señor nos deja una enseñanza muy buena para aplicarla en nuestras vidas. Dice, nos enseña cómo se prepara para iniciar su ministerio. Nos enseñó cómo se preparó Él. Él fue yendo el Espíritu y empezó a juntar a los apóstoles. Nos muestra la obediencia de los discípulos cuando Él los llamó. Así nosotros también, dice, siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Él, cómo nos preparamos para nuestro ministerio aquí, atendiendo a su llamado y tener esa visión que tenían ellos. Esa visión de preparación para la vida, para el resto de nuestras vidas, la visión que Cristo nos da, que nos dice Él qué hacer, cómo hacer. Él nos enseña. Los discípulos dejaron todo, trabajo, familia, casa, tierra. Lo que Él nos pide a nosotros es dos cosas importantes: fidelidad y obediencia a su palabra. Esa es la aplicación, ¿verdad? Y que apliquemos el Evangelio como Él nos lo mostró, que pongamos en práctica lo que aprendemos. Él nos enseña por medio de su palabra, con la guía del Espíritu Santo, cómo vivir en esta vida y cómo llegar a la vida eterna. Él nos muestra en su palabra cómo vivir esta vida y cómo llegar a la vida eterna. Él nos da una enseñanza grande. Entonces, vemos la necesidad que tenemos, vemos el ejemplo que Él nos da, vemos cómo se preparó Él para su ministerio, así nosotros también tenemos que prepararnos de aquí para adelante para nuestras vidas. El tiempo que Dios nos dé en esa tierra, obedecer, ser fiel a la palabra y pues pedir la dirección del Espíritu Santo para que logremos la meta, llegar con Él. Entonces, para concluir, la conclusión, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesús en este ministerio? ¿Se acuerdan que les hablé? En ese ministerio que Él ya, en ese versículos que leímos del 12 al 25, nos enseña una cosa muy importante: la enseñanza en las sinagogas, la predicación del reino de los cielos y la sanación de enfermos. En primer lugar, vemos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando regresa a Galilea. En segundo lugar, predica sobre el arrepentimiento del reino de los cielos que ha acercado. Y vemos los milagros que hizo. En segundo lugar, llamó 4 de sus discípulos. En tercer lugar, recorre Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad y dolencia. Y se difundió su fama por toda la región. Y le llevaban muchos enfermos, dice, y los sanaba a todos. Y en cuarto lugar, lo siguió mucha gente. Y no nada más de ahí, ya vimos que habla de Jerusalén, habla de Judea, habla de Decápolis, habla de Siria. Y toda esa área lo seguía mucha gente, pero lo seguía porque su fama creció por lo que hacía. Lo que hacía él era predicar, enseñar y sanar. Ese fue el principio del ministerio de él. La próxima semana ya empezamos lo que es el Sermón del Monte. Ahí vamos a ver cómo el Señor nos va a enseñar a vivir. Así como Él nos enseñó a ellos, así nos va a enseñar también a nosotros. Esto era lo que traía el día de hoy, hermanos. Quería preguntar, no contesten, pero ¿sí quedó claro el mensaje? ¿Hubo algo de enseñanza? ¿Hubo alguna duda? Pueden expresarla. Pero lo que trata uno de hacer es vivir lo que hemos aprendido y que el Señor siga dando gracias. Tal vez me falte mucha experiencia en esto, en la prédica, pero el Señor me va a ir forjando
a conforme vaya necesitando. Espero su paciencia para conmigo. Espero que el Señor me dé gracia para seguir predicando su palabra. Y pues que a cada uno de ustedes el Señor les abra ese entendimiento y les dé esa sabiduría para aplicar este mensaje y esta palabra de Él en nuestras vidas. Le damos gracias, Padre Santo. Todas gracias. Padre Santo, le doy gracias por este mensaje que solo usted, Señor, puso en mi corazón. Y sabemos, Señor, que usted es el que hace esa obra, nadie más, Padre Santo. Porque usted nos da ese deseo de expresar su santa palabra con libertad y con sabiduría. El Señor, le pido de su gracia diariamente para que me siga nutriendo, Padre Santísimo, para seguir dando mensajes sanos, certeros, Señor, francos, claros, que tú me des esa luz por medio de tu Espíritu Santo para lograrlo. Nos ponemos